Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El pasado 1 de marzo, 30 investigadores a bordo de un barco emprendieron una de las misiones más ambiciosas e importantes para la biodiversidad en Colombia. Se trató de la Expedición Guaviare 2021, que durante 10 días recorrió un tramo del río Guaviare para analizar el estado de los delfines de río y de otras especies de animales como aves y reptiles, así como de la flora en esta amplia región. Esta era la primera vez que un equipo de biólogos y expertos recorría esa zona que estuvo vedada por el conflicto armado. Además, lo hicieron en plena pandemia, lo que impuso otros retos, por supuesto. ¿Qué encontraron? ¿Qué importancia tienen estos hallazgos para la ciencia? Pues estas y otras preguntas se las vamos a hacer a Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, quien nos acompaña esta noche. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Daniela, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Comencemos hablando de lo que significa, qué es la Expedición Guaviare 2021 y qué objetivos tiene, qué busca. Bueno, básicamente teníamos 4 objetivos. Uno era poder establecer la abundancia de los delfines en este trayecto del río Guaviare entre Barrancominas y Puerto Inírida. Queríamos también ponerle un transmisor satelital tipo arete a uno de estos delfines para ver cuáles eran sus movimientos y cuáles son las áreas más importantes para estos delfines. Igualmente, monitoreamos todo el tema de mercurio en peces de consumo humano y finalmente una evaluación biológica donde nos acompañaron universidades, institutos de investigación, la CDA, la Gobernación del Bichada, entre otros, para poder saber en qué estado está la biodiversidad del país en esta región del Guaviare. ¿Y por qué escogieron esta zona? ¿Por qué hicieron el recorrido precisamente por esa región? Bueno, básicamente el río Guaviare ha sido muy poco explorado. Yo recuerdo que en el año 94 íbamos a hacer una expedición, pero las condiciones de orden público nos lo impidieron. Fue algo que se fue postergando durante muchos años y vimos la oportunidad de hacerlo en este momento. En un momento donde estamos en medio de la pandemia, pero los actores, digamos que están afectando el medio ambiente, procesos de deforestación, sobrepesca, no descansan con la pandemia. Así que decidimos con WWF y Fundación Omacha y otras organizaciones hacer los mejores protocolos de bioseguridad y meternos en un barco, 40 personas durante 10 días en este recorrido de 410 kilómetros. Impresionante. Bueno, entonces entremos ya en materia de lo que encontraron. ¿Cuáles fueron esos hallazgos más importantes que hicieron? Bueno, en términos de delfines, logramos contar 188 delfines, que relativamente es un número bajo para un área tan grande. Esto nos preocupa porque justamente el año pasado la IUCN declaró esta especie como en peligro. Así que estamos viendo que las poblaciones están disminuyendo. Pudimos también marcar una hembra de 2,12 metros que estaba acompañada con su cría. Les pusimos un transmisor satelital y durante los últimos días hemos visto cómo se ha movido del río principal a lagunas o a madreviejas que están cerca al río. Ahí hay una dinámica muy interesante que estamos entendiendo de cómo son los movimientos de los delfines. En términos de la biodiversidad que hemos encontrado allí, el Instituto Sinchi recolectó 700 ejemplares de botánicos que están siendo identificados en este momento y para ellos es la primera vez de oportunidad de poder estar en esta región. En términos de macroinvertebrados, de mariposas, de libélulas, se hicieron hallazgos muy interesantes que también están siendo evaluados. Pudimos encontrar más de 71 especies de peces. Se usó una técnica de pesca de profundidad. Esto se hizo con la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué y se encontraron especies endémicas y muy raras, especialmente peces cuchillo, peces eléctricos. También se pudo evaluar la avifauna, que en esta región, específicamente en la estrella fluvial de Inírida, que es un sitio Ramsar, se convierte en una oportunidad de turismo, de observación de aves. Y en esta región del Guaviare se logró identificar 186 especies de aves. Igualmente se colectaron algunos ejemplares de murciélagos y se pudo encontrar 18 especies de anfibios y 20 de reptiles. Yo quiero, Fernando, que nos detengamos en la situación del delfín del río. Primero, me llama la atención la disminución que usted nos cuenta, porque entonces, si por primera vez se realiza una expedición de tal magnitud, ¿por qué afirmar que está disminuyendo su presencia? Bueno,
En términos de delfines, hicimos una primera expedición en el año 2016 entre San José del Guaviare e Inírida. Esto fue más o menos 1000 kilómetros de recorrido y en esa oportunidad pudimos contar los delfines. Es la primera vez que entramos con grupos de biólogos a hacer evaluaciones biológicas, pero con ese conteo que hicimos en el 2016 y este que repetimos ahora en este fragmento, sí vemos una disminución. Igualmente, hemos venido en la iniciativa de estimaciones de abundancia de delfines de río contando delfines en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia. Hemos recorrido cerca de 45.000 kilómetros de ríos y ya tenemos cifras y vemos cómo hay algunos ríos donde las condiciones están mejores y las poblaciones de delfines más saludables. Y en otros ríos empiezan a disminuir estas poblaciones de manera preocupante. ¿Cuáles son estas amenazas que intuimos que están ocurriendo en el río Guaviare? Pues básicamente sobrepesca. Lo decíamos en estos días, vimos muchos campamentos de pesca a lo largo del río. Antes del 2016 la pesca estaba muy controlada en esta zona del país y vemos que posterior al 2016, después del acuerdo de paz, han entrado muchos más actores, hay más movimiento de personas sobre la cuenca del río Guaviare y esto de alguna manera muestra un nivel de deterioro importante. No vimos babillas, vimos muy pocas aves acuáticas, casi no vimos primates en las orillas, tortugas no vimos. Entonces es algo para pensar. ¿Qué está ocurriendo en nuestros ríos en la mitad de la pandemia? El daño que está haciendo entonces la pesca, ¿no, Fernando? Pues la pesca, si se hace de una manera sostenible, no es tan problemática, pero cuando se hace de una manera insostenible, permanentemente pescando en las lagunas, en el río principal, con grandes redes, pues el recurso no aguanta. Tenemos que entrar a hacer un proceso ahí de manejo, tenemos que acompañar a la Corporación Ambiental, a la CDA, tenemos que acompañar a la UNAP en procesos de trabajo con la gente local para llegar a unos acuerdos de manejo y conservación para que este río siga siendo saludable. Necesitamos ríos saludables para gente saludable y que sostengan toda la biodiversidad acuática que tradicionalmente existe en estos ríos, como los delfines, las nutrias, las babillas y evidentemente los peces. Fernando, además del río Guaviare, también mencionabas otros ríos. ¿Cuáles son esas zonas donde se pueden encontrar delfines de río, donde han estado evaluando también su estado? Bueno, en Colombia hemos estado evaluándolo en el río Meta, en el río Amazonas, en el Caquetá, en el Putumayo, y digamos a nivel suramericano hemos estado en el río Purús, hemos hecho casi todo el río Amazonas en su extensión, hemos hecho todo el río Orinoco, hasta el delta en el Atlántico en Venezuela, en Ecuador, en Perú, hemos recorrido muchos ríos. ¿Cómo está Colombia con relación a otros países? Estamos en un nivel intermedio. En la Amazonía tenemos sitios de alta densidad de delfines, como por ejemplo en el sitio Ramsar de Tarapoto. Pero en la Orinoquía los números son mucho más bajos y nos preocupa eso. O sea, algo está pasando en la Orinoquía que hace que el número de delfines cada vez sea menor. Tenemos, por ejemplo, en el río Orinoco en Venezuela, el desarrollo del arco minero, que es un proyecto que se está haciendo con el gobierno de Turquía y China y Venezuela para extracción de oro. Eso nos preocupa un montón porque hay vertimiento de mercurio en grandes cantidades y lo hemos evidenciado en los delfines donde hemos tomado muestras de mercurio. Los niveles más altos de mercurio que hemos encontrado en delfines en toda Sudamérica están en el río Orinoco. Ya profundizamos sobre ese tema, pero antes me inquieta saber, Fernando, el proceso para marcar esos mamíferos. ¿Sufren durante el procedimiento? Yo creo que sufrimos ambos, los delfines y nosotros. Yo debo confesar que durante años siempre pensé que no era adecuado capturar los delfines, hacer este tipo de procedimientos, porque los métodos eran muy invasivos. Ahora los transmisores que estamos usando son tipo arete, es un pequeño arete que se le pone en la aleta dorsal. Trabajamos ya hemos hecho esto con 36 delfines en Sudamérica, en Colombia hemos marcado ya 18 y lo que hacemos es con unos pescadores muy experimentados y con redes adecuadas para que no se lastimen los delfines, hacemos un cerco, lo rodeamos y lo sacamos hacia la playa. Ahí vamos sacando a la vez un solo delfín y esto es como estar en una carrera de Fórmula 1 donde lo más importante para nosotros es la salud del delfín. Entonces tenemos médicos veterinarios que están monitoreando absolutamente todo y el procedimiento dura más o menos 10 minutos. 10 minutos donde sacamos el delfín, le ponemos unas pequeñas puntos de anestesia en la aleta dorsal, los medimos,
los pesamos, tomamos una muestra de genética y para mercurio, les ponemos el transmisor y otra vez para el agua. Entonces, nos preguntaban en estos días y realmente nosotros estamos muy angustiados desde el momento en que sacamos al delfín hasta que vuelve otra vez al agua, porque lo que más queremos nosotros es proteger a estos animales, no queremos infligirles ningún tipo de daño. ¿Pero por qué es importante? Porque esta metodología, esta herramienta nos permite que los delfines nos hablen de alguna manera, que nos muestren cuáles son las áreas importantes para ellos. Cuando hablamos con los gobiernos nos dicen no podemos proteger todos los ríos o todo el río Amazonas o todo el río Guaviare. Díganos qué partes son importantes. Entonces, cuando empezamos a ver estas áreas donde más permanecen los delfines, en este caso del Guaviare, una hembra y su cría, nos damos cuenta que son las lagunas y las confluencias. Y las lagunas son igualmente importantes para los manatíes, para las nutrias, para los peces. Entonces hay un común denominador ahí de unos hábitats específicos que los delfines nos están mostrando que son prioritarios de conservar. Así que esta iniciativa de seguimiento satelital de delfines es eso. Los delfines nos hablan, nos cuentan cuáles son esas áreas importantes. Sé muy poco y seguramente nuestros seguidores y televidentes desconocen aún más el tema, pero me inquieta saber lo que ocurre con ese transmisor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es ese proceso? Por favor. El transmisor se adhiere en la aleta dorsal, tiene una batería que dura más o menos 240 días, a veces dura mucho menos o a veces puede durar hasta 300 días, nos ha pasado, y los materiales de los que están construidos hacen que al cabo de un año se deterioren y se rompan y se pierdan. O sea, ya digamos, llevamos 4 años haciendo este procedimiento y más o menos durante un año podemos ver los delfines con el transmisor adherido y después de eso ya no lo tienen, se les cae por completo. Y la capacidad de cicatrización de ese punto de los delfines es muy alta. Es como cuando se le cierra el orificio del oído a una persona, al no ponerse permanentemente un arete. Entonces, yo quiero enfatizar esto, para nosotros lo más importante, para WWF y Fundación Omacha, es la salud y la integridad de los delfines, porque es lo que estamos tratando de proteger, son las especies que tratamos de salvar. Entonces, por eso lo hacemos con mucho cariño y con mucho cuidado y dedicación. Fernando, y hablando del mercurio, de lo que puede ocasionar al animal, explíquenos un poco cuál es ese impacto, qué es lo que hace. Bueno, aquí digamos lo que estamos haciendo es que los delfines y los peces nos están sirviendo como indicadores del estado de salud de un río. Entonces, en esta expedición logramos colectar 80 muestras de peces y 2 muestras de delfines. Entonces, ¿qué pasa con el mercurio? Estos peces nos los estamos comiendo nosotros, se los comen la gente local y en el caso de los bagres muchas veces van a las ciudades grandes de Colombia y ahí no los comemos. Entonces lo que estamos viendo es el efecto de ese tóxico en el ser humano ya está bien determinado, pues ataca el sistema nervioso central, produce procesos de malformaciones en mujeres que están en estado de desarrollo fetal. Hay procesos de polidactilia en niños que nacen con 6 dedos, hay pérdida de olfato, o sea, hay una serie de problemas neuronales muy importantes en los seres humanos. En los delfines no tenemos la certeza de cuál es el impacto en el nivel de salud. Sospechamos que disminuye la tasa de nacimientos de crías y disminuye, digamos, la eficiencia del sistema inmunológico. Si bien es cierto, hemos conocido que delfines marinos han desarrollado unas concentraciones de selenio en el hígado que les permite cristalizar el mercurio, atrapar el mercurio y, digamos, neutralizarlo de alguna manera. No sabemos en el caso de los delfines de río, estamos estudiando eso, pero la alerta que nosotros queremos mandar acá es ¿por qué tenemos mercurio en los ríos? ¿De dónde sale ese mercurio? Entonces sale de la minería, sobre todo ilegal, de oro, y los peces los acumulan y los peces hacen largas migraciones por los ríos. También tenemos mercurio natural en las selvas y cuando viene la deforestación, la lluvia mueve ese mercurio del suelo hacia los ríos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entrar en procesos de minería responsable, eliminar el mercurio en la minería de oro, que ya se está haciendo en varios países, es un tema tecnológico. Y en segunda instancia, pues hacer lo que estamos tratando de hacer, de luchar contra la deforestación. No podemos seguir permitiendo la deforestación de la Amazonía.
Precisamente por eso le quería preguntar, Fernando, lo afectada que usted encontró esa región por la mano del hombre, la tala de árbol, la minería ilegal. ¿Qué encontraron? Cuéntenos también. ¿Con qué sensación también se quedaron? Sí, un poco la sensación de que son territorios donde el nivel de gobernabilidad es bajo, son territorios alejados, de difícil acceso, entonces siempre están los actores ilegales presentes. Vemos, digamos, con preocupación y vemos las estadísticas del gobierno nacional en cuanto a los procesos de deforestación, sobre todo en el Guaviare y Caquetá, y pues todas estas zonas están en el epicentro de estos procesos, de cómo se consolidan centros urbanos, cómo se empiezan a plantear carreteras, cómo se desarrolla más la ganadería extensiva que de alguna manera promueve la deforestación. La falta de acuerdos de pesca y digamos de acompañamiento pesquero a las comunidades a lo largo de los ríos, pues hace que realmente los recursos se vayan agotando. Y esto va en detrimento primero de la población local y después esto tiene consecuencias climáticas regionales y también, digamos, en todo el aporte de nutrientes y de peces en la región. Claro. Fernando, ¿cómo fue navegar en un barco con 30 personas a bordo durante más de una semana? Bueno, fue difícil, porque evidentemente 40 personas en un barco son muchas. Entonces teníamos que dividirnos y en las noches la mitad se bajaba a las playas, armaba carpas, ponía hamacas y la otra mitad dormía en los barcos. Eh, Creo que para hacer una expedición hay que hacerla con personas con niveles de tolerancia altos, con empatía, entendiendo y respetando el trabajo de cada uno. Tuvimos momentos espectaculares, puestas de sol, como también momentos duros con tormentas, con lluvia, con carpas totalmente mojadas, que hacía la cosa difícil. Teníamos un solo baño para 40 personas, entonces también un proceso de paciencia, de tolerancia. La comida afortunadamente estuvo muy bien organizada. Tuvimos una coordinadora de expedición increíble, maravillosa, Marcela Franco, que hizo que todos estuviéramos viviendo de la mejor manera posible esta experiencia. Qué bueno. ¿Y qué les dejó a usted y a sus compañeros esta maravillosa aventura? Si así lo pudiera llamar, como una aventura. Nos deja la lección de que es posible hacer esto, es posible trabajar entre muchas organizaciones en el sector ambiental, es posible unir esfuerzos y queremos ver si a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene las expediciones bio, podemos implementar bioríos por las venas de Colombia. Los grandes cronistas y naturalistas descubrieron todos estos territorios por los ríos. Nosotros como científicos podemos hacer lo mismo, podemos recorrer los ríos en el Pacífico, en el Caribe, en la Orinoquía, en la Amazonía y hacer expediciones científicas donde conozcamos de paso las necesidades de las comunidades locales y donde trabajemos de la mano con esas comunidades locales, con esos conocimientos y saberes locales para desarrollar un conocimiento que necesita el país para salvaguardar estas regiones tan importantes en la Amazonía y en la Orinoquía. Sin duda. ¿Y qué sigue ahora, Fernando? ¿Viene otra expedición en esta o en otra región de la Amazonía? Sí, justamente el Guaviare y el Guainía son de las regiones más, menos exploradas desde el punto de vista científico. Así que WWF se puso a la tarea de trabajar con la gobernación, con la CDA y con otras organizaciones y estamos montando una expedición al río Guainía, hasta la frontera con Brasil. Si ven el mapa, hay una forma muy caprichosa de una patica que sale, que llega hasta la Guadalupa y está San Felipe. Entonces vamos a hacer una expedición, esa va a ser mucho más dura, porque hay tramos donde nos toca pasar literalmente la embarcación de un raudal a otro y estaremos con una alimentación muy limitada. Pero creemos que es una forma de hacer país, de recorrer esas venas que tenemos en estas regiones y poderle llegar a la gente que a veces se siente abandonada del resto del país y de llegar al menos con la ciencia y decir, aquí estamos, nos interesan ustedes, nos interesa la biodiversidad de esta región y conectarlos con el resto del país. Este ejercicio que estamos haciendo aquí de hablar del Guaviare, pues nos conecta con esa hermosa región del país. Pues Fernando, les deseamos muchos éxitos en esa nueva expedición, le agradecemos, lo admiramos
a usted y a su equipo. Realmente nos trae una inmensa alegría, nos trae también muchas lecciones después de esta conversación. Y nuevamente felicitaciones por ese trabajo tan maravilloso, pero tan necesario para el país. Estamos muy atentos, por supuesto, queremos conocer más detalles al regreso de esta nueva expedición. Gracias, de verdad, gracias por compartir este espacio con nosotros, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniela. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Prensa. Ricardo Ospina llega a esta hora para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, la polémica, la controversia que originó una propuesta del ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Una propuesta que hizo en el marco de un foro organizado por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia sobre los problemas del sistema penitenciario y de las cárceles del país. El ministro propuso no solamente que hubiese excarcelación de los 350 hombres colombianos detenidos por no responder por la manutención de sus hijos, sino que además consideró que podría darse eventualmente un subsidio para que ellos paguen esa manutención a sus familias, a sus exesposas y a sus hijos, con el fin de que luego lo retribuyan, para que puedan trabajar y puedan devolver ese dinero al Estado. La consideración del ministro Wilson Ruiz es que una persona detenida, primero, está ocupando un espacio en la cárcel y es una de las causales de hacinamiento en el país, un hacinamiento que es de cerca del 100%, aunque hay que decir que la cifra de personas detenidas por alimentos, por inasistencia alimentaria es relativamente baja, 350 personas frente a 180.000 detenidos en el país. Pero además de eso, el ministro dice que la manutención de cada preso, de cada persona interna en el país, cuesta mensualmente cerca de 2.400.000 pesos, y que por eso el gobierno preferiría dar la plata para que se pague la manutención de los hijos de esa persona, cerca de 500.000 pesos, dijo el ministro que podría ser, y este dinero tendría que ser devuelto por la persona que no estaría detenida, sino que estaría en libertad y tendría que trabajar con el compromiso de devolver ese dinero. Varias voces de sectores de mujeres han criticado la propuesta del ministro porque consideran que esto abriría la puerta a la irresponsabilidad de los padres, de los hombres que no tendrían ningún tipo de estímulo o de amenaza, en este caso, de estar detenidos por un delito en caso de que no cumplieran con la cuota alimentaria para sus hijos. Otros consideran que es una solución facilista y que no ataca el problema de fondo, que es realmente el hacinamiento por muchos otros delitos y que, entre otras cosas, requeriría la construcción de nuevas cárceles. Mucha polémica, mucha controversia frente a esta solicitud, propuesta más que nada, que por ahora deja sobre la mesa el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Gracias, Ricardo. Así terminamos por hoy. Ya viene Signo Pesos. Gracias por acompañarnos esta noche. Que descansen y feliz fin de semana.